Hola, soy Mónica y esto es Mil libros y una vida. Bueno, en el vídeo de hoy te traigo la segunda parte del WhatsApp de junio y de julio. Quiero agradecerle a una serie de seguidores que son los siguientes. Gracias por recomendarme libros sobre el ayuno intermitente. En esta tanda creo recordar que no hay truñis, pero bueno, que no lo sé tampoco con exactitud, creo que los dije todo en el vídeo anterior, que si no lo has visto, pues te invito a que lo veas y que te rías un rato. Bueno, he leído un montón de clásicos, como os comenté en el vídeo anterior, no sé lo que me está pasando, que cada vez me fascinan más los clásicos y ya tengo un listado de clásicos que quiero leer. Bueno, hay algunos libros que yo ya he reseñado aquí en el canal, por lo tanto os lo dejaré todo en la cajita de descripción. Que deciros que la gran mayoría de los libros son sacados todo de préstamo bibliotecario y el resto pues los he ido yo adquiriendo tanto de primera mano como de segunda mano. Y otros pues que son libros que tengo en mi casa desde hace 1.000.000 de años. Como no quiero tener aquí una montaña de libros, porque no es solo sacarlos de las estanterías y después volver a colocarlos, sino porque se arma mucho follón de estar para arriba, para abajo, porque yo voy diciendo los libros sin orden ni concierto. Entonces, pues, no es que los tenga ordenados en un ranking. Entonces, todas las carátulas las pondré por aquí. El primer libro que os traigo lo leí por una lectura compartida, la lectura compartida del club de lectura de mi amiga y compañera Miroslava, que os dejaré en la cajita de descripción el enlace a su canal, para que vayáis todos a suscribiros, a visitarla y demás. Ella es bastante activa en Instagram, o sea que si vais por su canal veréis que en su info tendréis el Instagram, es bastante activa en Instagram y desde allí ella es donde va gestionando el tema de las lecturas compartidas. Bueno, esto es un thriller bastante ligerito, no está mal, pero no esperéis un gran thriller. Más que un thriller policial es como una especie de thriller psicológico donde aquí lo importante son los personajes. La premisa comienza con la desaparición de una niña de unos 8 años aproximadamente, que es de una familia de alto poder adquisitivo. Todo esto transcurre en una urbanización pues de gente pudiente, no de gente pobre. El padre es médico y la madre pues es la típica pues señora que está en casa en la crianza de sus hijos. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues que dentro de esa urbanización donde todos tienen unas apariencias, pero no es todo oro lo que reluce, lo que suele pasar en este tipo de novelas. Nos vamos encontrando con una serie, pues vamos a decirlo así, de secretillos, de por ejemplo, ¿quién es la amante del padre de la niña desaparecida? ¿Qué esconde la amante de este señor? Porque esta señora pues también tiene su familia, tiene un marido, unos hijos y demás, y también sus hijos tienen, o uno de sus hijos también tiene un pequeño secretillo. Vamos viendo como en toda esa urbanización todos van escondiendo algo o todos tienen algo que esconder. Averiguaremos a mitad del libro aproximadamente qué es lo que ha pasado con la niña. Tengo que deciros que los personajes todos en general son bastante repelentes y bueno, el libro está bien, es bastante entretenido, se lee bastante rápido, de hecho yo creo que lo leímos muy rápido porque todos en nada empezamos a leerlo y a las 2 o 3 días yo todos los habíamos más o menos terminado, quitando algún rezagado que otro, pero en general sí que se lee bastante rápido. A mí particularmente el final pues está un poquito cogido con pinza. Yo es el segundo libro que leo de esta autora. El primer libro que me leí fue La pareja de al lado, creo que se llama. Y a mí ese libro
que le dieron mucho boom en su época, a mí ese libro no me terminó de convencer. Y este, vaya, a ver, cumple su función, no deja de ser una novela que se lee rapidísimo y que es bastante ágil, tiene capítulos cortos, cosa que yo suelo agradecer bastante. Y nada, cumple su función. A ver, no esperéis un 5 estrellas, tampoco es un 4 estrellas, es un 3,75, casi un 4. Porque, a ver, hay cositas que se podían haber mejorado pues con este libro. Pero bueno, que si queréis algo fresquito, este libro está súper bien. El siguiente libro que os traigo es Leopoldo, que os lo dejo por aquí, la carátula. No os voy a contar mucho más de este libro. Deciros que para mí este libro ha sido un 4 estrellas largo. Me ha flipado sobre todo por el concepto y la originalidad pues, de esta novela. Parte de un asesinato cruento que ocurrió aquí en Tenerife en la década de los 70, de una familia alemana compuesta por matrimonio y 4 hijos. Y aquí la novela no se centra en ese horrendo crimen, aunque sí nos va a dar muchísimos datos de ese crimen, sino que la novela se basa en el juez que instruye este caso, que es Leopoldo, y lo que le va ocurriendo. Os dejaré en la cajita de descripción el vídeo donde comento un poquito más sobre este libro. Os lo recomiendo muchísimo. De verdad que para mí ha sido todo un acierto este autor, que no conocía para nada, y ya le tengo echado el ojo porque tiene un par de libros que me interesan, que son sobre cine, que de eso ya hablaremos un poquito más adelante. El siguiente libro que te traigo también ya te lo reseñé, creo que es en el mismo vídeo que el de Leopoldo, que son de las lecturas fresquitas para este verano, algo así se titulaba el vídeo, y estamos hablando del Club del Crimen de los jueves, que no deja de ser una novelita muy fresca, es un cozy crime, que estos se han puesto ahora muy de moda, donde los protagonistas son pues unas personas mayores que viven en una residencia de ancianos y que, como se aburren y tienen tanto tiempo libre, les da por investigar crímenes. Es muy divertido, a mí por lo menos me gustó mucho. He leído reseñas de este libro porque no suele gustar mucho, o que no se nos esperéis tampoco aquí la novela del año. Esto no es Leopoldo, ¿vale? Pero es una lectura bastante fresquita, y si está saturado, pues a mí particularmente sí que me hizo gracia. Tiene un humor bastante inglés, porque no deja de ser una historia de un escritor inglés, pero tiene su puntillo y después tiene varias reflexiones que te hacen pensar, y a mí me resultó bastante curioso, porque aunque parezca mentira, yo este libro le puse un par de poses y le subrayé algunas cosillas, porque me pareció que era bastante curioso. Yo os lo recomiendo, pero bueno, ya os digo que no esperéis aquí una super novela negra, porque no lo es. Es una lectura pues ligerita y fresquita. El primero que voy a hablar es de Dublineses, de James Joyce, que este me lo regaló mi querida amiga y compañera Carol en mi viaje a Burgos. Este libro yo lo disfruté como una enana. Me encantó, no, lo siguiente, me súper flipó. Me parece que retrata súper bien cómo es la sociedad irlandesa. Creo que lo he comentado en varias ocasiones. Yo tuve la oportunidad de hace 1.000.000 de años, Isaura era pequeña, y fuimos a Irlanda. Y claro, Irlanda es un país bastante peculiar, sobre todo por es la extensión de terreno que hay y los pocos habitantes que hay también, ¿vale? Es un sitio que está bastante despoblado. Por un lado, mejor ves el salvajismo de la naturaleza. Entonces tiene acantilados espectaculares, tiene cosas. O sea, Irlanda es espectacular. Eso sí, siempre está lloviendo. Nosotros íbamos huyendo siempre de las tormentas porque era algo que era exageradamente exagerado. Tú te levantabas por la mañana, hacía un sol que no veas, a la hora y media caía un chaparrón impresionante, una hora después del chaparrón salía un atisbo de solecito, después hacía frío. O sea, los irlandeses tienen un dicho que dicen que en Irlanda en un día tienes las 4 estaciones del año, y es totalmente verídico. O sea que partiendo de esa base, de ese clima tan extraño, pues la gente también es bastante peculiar, ¿no?
A ver, no puedo decir que todos los irlandeses son iguales, porque es como decir que todos los chinos o todos los españoles son iguales. No, pero sí tienen cosas bastante en común todos de ellos y es algo que nos puede caracterizar a todas esas personas que vivimos en islas, que es la insularidad, que nosotros creamos nuestro pequeño microcosmos, ¿no? Por así decirlo. Retrata súper bien esa mentalidad de la época, porque claro, estamos hablando de principios del siglo XX y claro, la gente no era igual a principios del siglo XX que ahora en el siglo XXI. Eso hay que dejarlo también claro. Pero se siguen teniendo todavía esas raíces ancestrales que les caracteriza tanto a las personas irlandesas. Está súper bien retratado el tema de los pubs, el tema del alcoholismo, porque también hubo una problemática bastante grande. En Irlanda hubo la crisis de la patata, o de la papa, como diríamos los canarios, donde la gente literalmente se moría de hambre. Os voy a contar una anécdota, pues, que nos pasó cuando estuvimos en Cork, y en Cork hay una cárcel. Entonces fuimos a visitar esa cárcel. Y era súper curioso porque el guía te explicaba que la gente cometía delitos, pequeños hurtos, por ejemplo, para que los metían en la cárcel para poder comer. Y llegó un momento en que había más gente en la cárcel que en la ciudad, porque la gente no tenía para comer. La gente literalmente se estaba muriendo de hambre. Y era súper curioso porque ahí entraban en la cárcel cualquiera, mujeres, niños, hombres, y preferían estar metidos en la cárcel hacinados porque comían una vez al día. O sea, para que veáis la magnitud, ¿no?, de esa gente pues pasando literalmente hambre. Entonces aquí en este libro, en Dublineses, nos va contando pues una serie de historias que a mí particularmente pues sí que me recordó a mi estancia a Dublín, a todas esas cosas que vimos, a cómo son ellos, porque yo soy una persona muy observadora, entonces yo me voy fijando mucho en las cosas. Y la verdad es que me encantó, me pareció una lectura maravillosa, la disfruté muchísimo y me lo leí rapidísimo. Yo pensé que me iba a durar mucho más, de hecho iba con bastante miedo porque tengo Ulises en casa sin empezar, todavía no lo he empezado. Quiero a ver cómo me lo monto, voy a ver si encuentro alguna lectura compartida en la que poder meterme, porque creo que yo sola a lo mejor no voy a ser capaz. Entonces voy a ver cómo lo hago. Mi amiga Fer me comentó de un club de lectura en Argentina que estaban leyendo pues este libro, que lo estaba realizando también un escritor. Pero claro, los horarios a mí me venían fatal porque para mí, claro, para ellos el uso horario es bastante diferente, que a mí me hubiese encantado hacerlo, pero claro, yo lo hablé en casa, a mí me tocaba conectarme de madrugada, entonces, a ver, ahora en verano, pues sí, porque yo no estoy haciendo nada, pero una vez que yo empiece otra vez las clases, pues como tampoco sé los días que me voy a tener clase y estarme ahí hasta las tantas de madrugada conectada, pues me era un poco complicadete, me da mucha rabia porque sí que lo hubiese hecho con mucho gusto, pero bueno, entonces no sé, tengo mucho miedo de empezar Ulises, no sé si voy a ser capaz de leerlo yo sola, entonces pues nada, como primera incursión a James Joyce, pues este libro de los dublineses a mí me ha parecido magnífico. Tiene unos relatos que para mí son, ¡buah! Es que parece que estoy otra vez en Irlanda, escucho hasta la música, el bullicio de los pubs, me ha flipado. La verdad es que es un libro que a mí particularmente me ha encantado, me ha encantado. A ver, no sé si recomendar este libro. A Carol, por ejemplo, le ocurrió soberanamente y a mí me maravilló. Entonces yo creo que viene también un poco con la personalidad de cada uno de nosotros y de cómo tú disfrutas de las lecturas. A mí me fascinó, pero también puede ser porque yo he estado en Irlanda y más o menos conozco pues el tejemaneje que hay en ese país. El siguiente libro que te traigo, pues otra vez repetimos con Carol porque lo leí con ella, de lectura compartida. Yo lo saqué de la biblioteca y yo la tenía en casa. Decir que Cortázar pues es un genio literario. Sí es verdad que hay algunos cuentos que son bastante raros y que cuestan un poco de entender. En general está bien, sobre todo si no has leído nada de Cortázar. Ya sabéis que yo
pues mi primera incursión con Cortázar fue Rayuela, que a mí Rayuela me alucinó, me encantó, me todo. Creo que fue una de las mejores experiencias lectoras que tuve el año pasado. A mí hay cuentos que sí, que me gustaron mucho, porque había cuentos que eran súper turbios, cuentos con un doble sentido, que esa es la magia que tiene Cortázar, esos dobles sentidos. Quizás los libros que más nos gustaron fueron los largos y el último, porque nos va a explicar el autor cada uno, pues, qué le sugirió cada uno de los cuentos cuando le escribió. Entonces, eso me parece también un ejercicio súper importante y súper interesante, y sobre todo, que esto es muy a tener en cuenta, que esté al final del libro, no al principio. Y esto se agradece porque hay muchos libros que no sé por qué, todas esas informaciones te las ponen al principio del libro, te hacen unos spoilers horrorosos que después se te quitan las ganas de leerlo. Que ese tipo de cosas yo las leo siempre al final, aunque estén al principio del libro, porque es algo que me repetía mucho, que me estés destripando el libro cuando todavía no lo he empezado. Si no has leído nada de Cortázar, yo creo que es una buena manera de meterte dentro del mundo de él. Hay cuentos que ya os digo que están muy chulos, otros cuentos que dices tú, bueno, no está mal, pero no sé, me esperaba algo más. Tiene incluso hasta cuentos que son microrelatos, que esto que se ha puesto pues muy de moda de un tiempo para acá, el tema de esto de los microrelatos, pero creo que Cortázar fue uno de los pioneros, porque vamos, tiene cuentos que son 2 párrafos y ya está, y ahí te ha contado una historia. Increíble la capacidad que tenía este autor de meterte en un mundo pues totalmente mágico y esplendoroso. Y el tercer libro de relatos que me leí es este que está aquí, Antología de Relatos Góticos. Este también lo saqué de la biblioteca. Tengo que decir que este libro me gustó muchísimo. Son 16 relatos muy conocidos. Tenemos a Saki, tenemos a Poe, tenemos a Stoker, tenemos a Mary Shelley, a Edith Wharton, a Elizabeth Gaskell, tenemos también a Becker, si no recuerdo mal, a Henry James también, tiene un relato aquí, que por cierto, el relato de Henry James, maravilloso, no, lo siguiente, qué gozada de relato, o sea, me quedé flipando. De Maupassant también hay otro cuento, o sea, está genial. Porque si no has leído nada de estos autores que te acabo de nombrar así un poco así de aquella manera, porque tampoco os voy a decir aquí los 16, porque si no esto se me hace eterno, pues está súper bien porque es una manera de conocer un poco también la pluma del autor. A ver, lo de siempre. Hay cuentos que son una gozada, por ejemplo, de Henry James, que me pareció una auténtica fantasía de cuento. Después el de Stoker ya lo había leído, el de Mary Shelley también está bastante curioso. Y algo curioso que me pasó con esta antología es que hay un relato que me han recomendado un montón de personas, que es El tapiz amarillo de Charlotte, ¿cómo se llama esta señora? ¿Perlins? De Charlotte Perlins, puede ser. Bueno, os dejaré la carátula de este libro por aquí, aunque venía dentro de esta antología. Y era un relato que tenía muchas ganas de leer, porque ya os digo que me lo recomendó mucha gente. Y tengo que decir que me decepcionó bastante. No sé, me esperaba algo más. No sé si es que yo iba con las expectativas altísimas y cuando vi lo del tapiz amarillo, a mí se me encendieron un montón de bombillas y dije, este es el relato que tenía tantas ganas de leer. A ver, no está mal, pero no sé, yo pensé que iba a ir de otro rollo, pensé que iba a ser otra cosa y me decepcionó bastante, tengo que decirlo. Pero puede ser porque yo iba con las expectativas altísimas. Y a veces pasan estas cosas, que como vayas con las expectativas muy altas, te metes la bofetada del siglo. Entonces es mejor siempre ir sin expectativas y que las lecturas te sorprendan. Por eso ya sabéis muchos que yo no leo sinopsis y es precisamente por esto mismo. Bueno, otro libro que leí en estos meses, que ya también lo reseñé, que es La política de los chimpancés, que a mí me pareció un ensayo espectacular. Sabéis que tengo otro pendiente para leer, que lo voy a leer en estos próximos meses, porque quiero hacer una especie
de comparativa con los 3 libros de los chimpancés, el de Jake Golden, el de Desmond Harris y este mismo, el de la política de los chimpancés. Y nada, no voy a contaros mucho más. El siguiente ensayo es este, Hollywood Gótico. Este ensayo lo que hace es que nos va a contar un poco la figura de Drácula, tanto en el momento literario como en el momento ya más cinematográfico. Al principio del libro nos van a hacer pues una pequeña biografía del autor, de Bram Stoker. Nos van a contar un montón de cosas curiosas y, a ver, es un poco controvertido porque él da otra opinión, un poco a lo mejor más oscura, pues de este autor. Se sabe que Stoker pues tuvo una infancia donde era un niño bastante debilucho y enfermizo y que con el cabo de los años pues como que espabiló y se convirtió en una persona un poco más fuerte. Entonces aquí te dan como una especie de teoría de que puede que fuese, que no es que él fuese un niño enfermizo, sino era la madre, como que lo influía. No sé, te meten ahí unas teorías un poco extrañas, al igual que nos cuentan otra teoría de la muerte de Bram Stoker. Porque, según nos contaba aquí el autor, pues él era como un hombre muy recto, un hombre muy serio, muy religioso. Él estaba casado con su mujer, solo tuvieron un hijo, por lo visto ella no le gustaba compartir fluidos con su marido, por así decirlo, y él tampoco lo veía como necesario, o eso es lo que él decía. Y hay una teoría de que Stoker pues no murió de lo que se piensan que murió, sino de una enfermedad pues que era bastante típica en aquella época, sobre todo si tú compartías lecho pues con otras personas. Estamos hablando de una ETS. Y bueno, te cuentan un poco de que el señor no era tan puritano como nos quería hacer ver, ¿vale? Y ellos se basan en extractos de la obra de Drácula. A ver, yo no lo sé, yo no viví esa época, estos son especulaciones, son cosas, pues ya sabéis, los ensayos pasan estas cosas, te van dando varias teorías y tú te coges la que más te guste o tú te coges la que más te cuadre. Esa es la primera parte, por así decirlo, y ya venimos con el tema del cine. ¿Cómo? También te cuentan la polémica que tuvo la viuda de Stoker con Nosferatu, que recordemos que fue una película muda de origen alemán. Y claro, esta señora se chinó porque no le habían pedido permiso del tema de los derechos de autor. Lo que no sabía esta señora es que un año antes en Hungría hubo una película que se llamaba Drácula, que sí estaba más basada en la novela de Drácula que la de Nosferatu. A la señora lo que le fastidiaba era no tener dinerito, ¿vale? Ella ingenió ahí una campaña de derechos de autor, que patatín, que patatán, que patatero. Armó la de Dios Cristo, estuvo ahí en pleitos para arriba, para abajo, porque ella lo que quería era dinero. Bueno, llegó un momento en que esta señora quería pues que esa cinta se destruyera y menos mal que no se destruyó porque estaba como en una zona clandestina. Entonces yo no sé lo que le pasaba a esta señora, que se enteraba de cuando la proyectaban clandestinamente. Hizo unos follones la señora que bueno, que estaría aquí un vídeo entero nada más que contando de todas las cosas que pasó con esta señora. Entonces no solo te cuentan el tema este de la polémica esta de Nosferatu, sino cuando llevaron al teatro la obra de Drácula, que ella también quiso pues el cash. Y aquí entra ya en juego este famoso actor, Bela Lugosi, que fue uno de los primeros Dráculas en caracterizarlo y demás, que era de origen húngaro. Y bueno, también nos va contando toda la historia pues, de este actor que empezó en el teatro, después fue al cine, qué fue lo que ocurrió también con la polémica del derecho de su imagen, porque empezaron a hacer lo que se denomina ahora el merchandising de muñequitos, de cosas con la cara de Bela Lugosi, del cual él ya estaba fallecido, pero su familia no vio nada y también hubo un montón de pleitos. Bueno, te va contando mucho el salseo este
pues de la figura de Drácula, que Drácula es como el protagonista, todos los actores que lo interpretaron, las polémicas que hubo entre productoras, las compraventas de los derechos de autor, las compraventas de los derechos de imagen de los actores, etc, etc, etc. Particularmente a mí me resultó una lectura muy interesante porque descubrí cosas que no sabía. Sí sabía lo de la polémica de los derechos de autor de Nosferatu y La Viuda, pero por ejemplo no sabía que había habido una película anterior que era húngara, ni todos los tejemanejes que hubo para que Nosferatu siga estando hoy en día visible y que se pueda ver. Me ha parecido un ensayo muy interesante si te gusta el cine, si te gusta el cine de terror, si te gusta saber el salseo, qué es lo que se cuece tras las bambalinas, qué es lo que esconde el Hollywood. Pues yo creo que este libro te va a encantar y a mí particularmente, ya os digo, que me maravilló. Hay varios libros más que tengo ya bicheados sobre Hollywood y nada, seguramente los lea a lo largo de lo que quede del año y ya os contaré. A lo mejor también os hago una comparativa con este libro de Hollywood con algún otro libro más que pueda encontrar y pueda resultar interesante. El siguiente libro que te traigo es un manga, se titula Barrio Lejano y tengo que deciros que es un manga delicioso. Es un manga súper bonito, es un manga blanco, de estos que me gustan a mí tanto, con una historia bastante tiernecita y una historia bastante interesante. Imaginaros que sois una persona adulta, muy estresada por el trabajo, que tienes tu familia, o sea, estás casado, tienes tus hijos y demás. Y un día, pues no sabes cómo, te equivocas de tren y te das cuenta de que has vuelto a tu ciudad de origen de cuando eras niño y decides pues visitar la tumba de tu madre, ¿no? Vas a la tumba que hacía siglos que no ibas, te quedas dormido y de repente te das cuenta de que vuelves a ser un adolescente de 14 años y que vas a volver a vivir durante una temporada con tu cuerpo de adolescente y vas a volver a ver a tu madre, vas a volver a ver a tu padre, vas a volver a ver a tus amigos, vas a volver a ver a tus hermanas. Es decir, vas a volver a vivir esa adolescencia que tanto te marcó. Porque él quiere evitar pues que una tragedia familiar pues no suceda. Además él sabe que va a suceder porque, a ver, está volviendo otra vez al pasado con su mentalidad del presente. Es decir, él físicamente es un adolescente de 14 años, pero tiene su mentalidad de persona pues de 40 y muchos años. Entonces, claro, va a vivir como una segunda oportunidad siendo adolescente, va otra vez a vivir con sus padres, con sus hermanas, con sus amigos. ¿A qué pasa? Que él va a entender muchísimas cosas que él de niño ni se dio cuenta ni las llegó a entender. Entonces es como una especie de ejercicio que él tiene sobre entender qué fue lo que les pasó a sus padres. Es una lectura que disfruté muchísimo, es un tocho de libro, tiene 400 y pico páginas de manga, pero es tan bonito, la historia es tan llevadera y es tan interesante porque quieres saber qué es lo que le ocurre a ese matrimonio, qué es lo que va a pasar, qué es lo que él va a averiguar y cómo pues él, con su mentalidad de adulto, que ya os digo que está casado y tiene hijos y todo, con un cuerpo de adolescente. Entonces, tiene situaciones muy cómicas, muy divertidas. En el fondo es un manga que te hace pensar mucho y que te hace reflexionar. Y a mí particularmente es uno de los mejores mangas que me he leído este año. Me ha encantado. Bueno, no me voy a repetir más que el ajo, que ya lo sabéis ya de memoria, que 3 grandes clásicos me leí, que no han sido los únicos, pero os recuerdo que leí Fortunata y Jacinta, Madame Bovary y La Regenta, que tenéis un super vídeo especial que os hice comparando las 3 novelas. ¿Qué más he leído? Bueno, el siguiente libro que me leí es Otra vuelta de tuerca de Henry James. Este lo leí
en el club de lectura de Fer, que ya sabéis que yo soy súper fiel a este club de lectura, que me encanta, que estoy súper cómoda, que me lo paso divinamente. Y tengo que decir que es súper curioso cómo cada uno de los integrantes del grupo tuvimos una reacción diferente o una teoría diferente con esta pequeña novela de terror. Yo no quiero contar mucho de qué va Otra vuelta de tuerca, solo deciros que uno de los protagonistas principales es la mansión donde viven. Son dos hermanitos, dos niños pequeños y una institutriz y una serie de criados que viven todos pues en esa mansión y van ocurriendo una serie de cosas. Ya os digo que cada uno de nosotros interpretó la historia de una manera diferente. Hubo personas que lo vieron más por el tema, vamos a decirlo así, paranormal o esotérico, y otras personas, como en mi caso, lo vi más como algo terrenal. Yo me fui a lo mejor por otros derroteros, pero sí que me gustó mucho compartir esta lectura, porque como es una lectura rara, porque no deja de ser un libro bastante raro, y yo creo que ahí está la clave de este libro, de que el autor no te deja nada claro y quiere que seas tú el que le pongas su final, quiere que seas tú el que interprete qué crees que es lo que ha pasado. Y creo que eso es un ejercicio súper inteligente del autor, porque yo creo que cada uno que lo lea va a tener su teoría. Creo que es algo súper difícil que un autor logre que cada lector le dé una interpretación diferente. Creo que es un ejercicio buenísimo. Creo que este libro es ideal para leer en compartida, pero ya os digo, porque cada uno que lo vaya a leer le va a ver un enfoque totalmente diferente. Y creo que es algo maravilloso en un libro, que cada uno de nosotros lo interprete de una manera. La verdad es que el libro en sí, a ver, a mí no es que me entusiasmara y me maravillara, pero sí es verdad que después del encuentro con los otros componentes del grupo, sí como que el libro como que me dio ese gustirrinín de decir, ostras, qué maravilla, ¿no? El autor, que cada uno de nosotros dijo algo totalmente diferente, totalmente opuesto a los unos y a los otros. Me pareció maravilloso. Entonces, creo que a la larga el libro como que va ganando. Es algo curiosillo. Os lo recomiendo, pero yo os lo recomendaría que lo leyerais con más personas. Y al final, cada uno de ustedes dijera su versión o qué es lo que habéis interpretado, porque seguramente os vaya a sorprender. El siguiente clásico que leí se llama La llave misteriosa y lo que abrió. El siguiente clásico que te traigo es La llave misteriosa y lo que abrió, de Louisa May Alcott, que esta os sonará porque es la autora de Mujercitas. Yo tengo que decir, tengo que confesar que yo Mujercitas no lo he leído. Sé que es una saga de libros que están Mujercitas y Hombrecitos y no sé qué. No lo he leído. Creo que no es el tipo de literatura que a mí me podría gustar. Bueno, ¿y de qué va esta historia de La llave misteriosa y lo que abrió? La premisa es la siguiente: campiña inglesa, una supermansión y, muy importante, una terrorífica maldición. Aquí nos encontramos con un matrimonio que está bastante feliz porque acaban de ser papás y tienen ya el primogénito. Al hombre de la casa le preocupa el tema este de la maldición. Entonces está como un poco que no sabe qué pasará o qué no pasará. Y un día desaparece. Y aquí ya empieza el misterio. Empiezan a aparecer una serie de personajes que nos van dando pues pinceladas de lo que qué es lo que está realmente pasando. No os puedo contar mucho más porque es una novelette, tiene unas 128 páginas y no os puedo contar mucho más. Simplemente esta es la premisa. A mí me resultó una novela bastante inquietante, bastante interesante. La autora sabe cómo manejar el misterio para que no decaiga en ningún momento. Entonces, tú vas terminando capítulos y quieres saber qué va a pasar en el siguiente. O sea, que me parece que para una tarde así, de mucho calor, o una tarde lluviosa, ahora para la gente que está en el otro hemisferio, es una novelita ideal
porque tiene todos los ingredientes para que una novela pues te pueda gustar. Maldiciones, un misterio, una mansión, una familia con muchos secretitos. O sea que yo te la recomiendo. Creo que es una forma curiosa de adentrarte en un autor, pues sin leerte su obra magna, que pues que en este caso es Mujercita. Y por último, pues deciros que terminé Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Es mi primera gran obra de este autor que he leído. Gran obra porque me refiero que tiene más de 500 páginas. Me ha maravillado la pluma de Dickens. Es que me ha fascinado. Me ha encantado cómo describe los lugares, la psicología de los personajes, que me parece que están curradísimos. Nuestro protagonista principal es Pete, que lo vamos a conocer desde que es niño hasta que ya es adulto, y todas las aventuras y desventuras que le van ocurriendo. No os quiero contar mucho más de Grandes Esperanzas porque os voy a hacer una comparativa con otras dos obras que no tienen nada que ver ni en la época ni en el lugar, porque una de ellas es española y la otra es japonesa. Y me diréis, ostras, Mónica, ¿y qué tiene que ver una novela española, una novela japonesa con Grandes Esperanzas? Pues os podría sorprender porque tienen más cosas en común de las que ustedes piensan. E incluso rascando mucho, podríamos hacer la comparativa de Grandes Esperanzas con novelas totalmente actuales. Pero vamos a centrarnos en clásicos porque seguramente haga alguna otra comparativa con un clásico y con literatura más contemporánea, que también puede ser algo pues bastante curioso y divertido. Bueno, os voy a pedir un poquito de ayuda y quiero que me recomendéis libros de terror, pero terror que me hagan morirme de miedo, que me estremezca, que me den escalofríos, porque dentro de nada es Halloween, ¿vale? Ya sé que estamos todavía en agosto, que Halloween es en octubre, pero si queremos hacer algo especial para octubre, habrá que ir empezando pues, a leer cositas curiosas de terror, porque dentro de esas cositas curiosas seguro que hay algún truño. Entonces, para no irnos con las manos vacías para el tema de Halloween, que sí que me apetecería pues hacer algo así un poco especial, aunque no sea todo el mes de octubre, pero sí un par de vídeos así curiosillos de cosas pues paranormales, de cosas de terror. Bueno, ya veré en mi cabecita loca qué se le ocurre. Pues nada, mi gente guapa, nos despedimos. Pues lo de siempre, que si te ha gustado que me regales un like, coméntame todo lo que me quieras comentar, suscríbete, que a ti no te cuesta nada, que a mí me haces un enorme favor. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!